Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Boquerini da entrada una semana más a José Juan Picos y sus turistas con puñetas. Así que ya les damos la bienvenida. Hola, José Juan, ¿quién te acompaña hoy? Hola, pues hoy vamos a darle una vuelta a nuestros turistas con puñetas, aprovechando que la semana pasada hablamos de Fernández de Moratín, de Leandro Fernández de Moratín, que criticaba la dipsomanía, es decir, el alcoholismo de los ingleses. Pues bien, entre 1792 y 1797, el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, hijo de don Nicolás, disfrutó de su gran tour por Europa. Ese viaje iniciático recibía en España otro nombre, correr cortes. También se decía de los españoles muy viajados que habían escupido en París, lo que valía como sinónimo de estar a la moda. Por entonces, Moratín no era un bisoño, tenía 32 años y ya había participado en una misión diplomática ante la corte de Luis XVI en 1787, es decir, 5 años antes. En aquella ocasión lo recomendó Jovellanos, en la que no se ocupa lo amparaba y financiaba el poderoso valido Manuel de Godoy. Leandro Fernández de Moratín fue un hombre ilustrado, tildado de afrancesado y exiliado en Francia, y su mayor reconocimiento literario es que reformó el teatro español. Bajo criterios neoclásicos consideraba los escenarios como una herramienta de instrucción social. Por ejemplo, en su obra La Comedia Nueva o El Café arremete contra el teatro tradicional y en El sí de las niñas contra las convenciones sociales. Moratín prefería la comedia a la tragedia porque, según sus palabras, pinta a los hombres como son y es una fábula verosímil, instructiva y agradable. El gran tour del turista Leandro Fernández de Moratín incluyó Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. A las Islas Británicas llegó en 1792, después de huir del terror revolucionario francés, y partió hacia Bélgica en 1793. Sus impresiones las plasmó en una guía de viajes titulada Apuntaciones sueltas de Inglaterra. La componen 4 cuadernos con notas sobre geografía, política, economía, arte y costumbres. Hoy vamos a tomar esos apuntes como una entretenida revancha contra las críticas de los viajeros con puñetas británicos a la España de Carlos III y también a la de Carlos IV. En mi ensayo Turistas con puñetas ingleses por España en tiempos de Mari Castaña, disponible en Amazon, divido las opiniones de los viajeros británicos según los 7 pecados capitales. La imagen que los turistas de Albión nos dejaron de nuestros architatarabuelos era la de un pueblo perezoso, colérico, mezquino, envidioso y lujurioso, sobrios en el beber, pero golosos y nada avarientos porque la mayoría tenía la faltriquera vacía y los ricos derrochaban en sus caprichos. Pues bien, dice Leandro Fernández de Moratín que el pecado mortal de los ingleses es el orgullo. Cubre a toda la nación y hace fastidiosos a sus individuos. Y va más allá del fastidio. Es un orgullo tan necio, tan incorregible, que no se les puede tolerar, y pone unos cuantos ejemplos de ese vicio nacional de la pérfida Albión. Si se habla de religión, todas las demás naciones son fatuas, supersticiosas y fanáticas. Eso dice el escritor. Moratín opina que el anglicanismo, la religión oficial inglesa cuya cabeza es la monarquía, no era menos fanática, intolerante y rígida que el catolicismo, y afirma que la sustentan la bestial ignorancia del populacho y el celo fanático de sus autoridades. Sin embargo, en términos generales, Moratín se congratula de la tolerancia religiosa en Inglaterra, aunque la historia no coincida del todo con su juicio. En 1791, tras su estancia en España, el viajero Joseph Townsend reconoció que en cuanto a potajes religiosos, en todas partes cuecen habas.
Debo observar que la Inquisición originaria, armada de poderes terribles, existe aún en Inglaterra bajo la denominación de Tribunal Espiritual y, como en España, los pobres sufren los abusos de su poder. Se refiere el viajero a las sucesivas leyes promulgadas para reprimir a los católicos y a los llamados disidentes. Estos eran los protestantes que no se plegaban a la Iglesia de Inglaterra y que hasta pretendieron reformarla según las doctrinas de Lutero o de Calvino. Durante el siglo XVIII no fueron excepcionales los ataques de las turbas anglicanas contra los practicantes de otras formas de cristianismo. En 1780, y con motivo de una ley que otorgaba mayor libertad a los católicos, alrededor de 60.000 protestantes tomaron Londres, atacaron el Parlamento y arrasaron las embajadas de Baviera y Cerdeña. En el barrio de Moorfields, donde vivían muchos irlandeses, se sucedieron actos vandálicos y la quema de numerosas capillas e iglesias católicas. 3 cárceles de la capital fueron tomadas, los presos liberados y el Banco de Inglaterra sufrió ataques. Cuando el ejército actuó, después de que las autoridades municipales de Londres manifestasen su incompetencia, o quizás su simpatía, 10.000 soldados tuvieron que recuperar el orden. Cuando la paz volvió a la capital, 700 víctimas ya la disfrutaban en sus tumbas. El restablecimiento de la jerarquía católica en Gran Bretaña, después de 3 siglos de persecuciones, no sucedió hasta 1850, de la mano del cardenal Nicholas Wiseman, nacido en Sevilla de padres británicos, aunque hay que reconocer que desde 1829, pasadas las convulsiones revolucionarias y las guerras napoleónicas, se fueron derogando las leyes de represión religiosa en Gran Bretaña e Irlanda. Para el turista moratín es imposible hablar de política con un inglés. Su sistema parlamentario es único y no hay quien los saque de ahí. Si se les ofrecen argumentos en contra, primero entran en confusión y después los niegan sin más. El ilustrado español nos explica que las leyes británicas han querido que el rey de Inglaterra no sea un déspota, pero nombra a los altos cargos y controla el ejército y la armada, y con esos poderes seduce y corrompe, sentencia el viajero. Añade que la oposición es un espantapájaros hinchado de retórica, sin representación suficiente y sometido a la complaciente máxima de que si las cosas no van de otro modo es porque no pueden ir mejor. Entre unas cosas y otras, los nobles tenían muchos privilegios y, en consecuencia, el frenesí por conseguir un título enajenaba las mentes. Moratín considera el ansia por obtener un título nobiliario una extravagancia más de los ingleses, que han llenado su sociedad de escuderos, caballeros, baronetes, barones, vizcondes, condes, marqueses, duques, señorías, excelencias y grandezas. Aquí también se citan los cementerios para probar el mérito personal, afirma el turista español, y añade que hay bosques enteros de árboles genealógicos, y se graban en los orinales los blasones adquiridos en tiempos de ignorancia y de tiranía, remata. Para un ilustrado, esos tiempos oscuros eran los de la Edad Media. En cuanto a los privilegios de la aristocracia inglesa, recurramos al derecho penal de la época. Sir Samuel Romilly, que vivió entre 1757 y 1818, fue un parlamentario británico que dedicó la mayor parte de su actividad política a la abolición de la pena de muerte y, en particular, la pena de muerte por robo. En un discurso en la Cámara de los Comunes, Romilly lamentó que no hubiera ningún país en el mundo con tantos delitos castigados con la máxima pena como en el Reino Unido. A finales del 18, el Código Penal británico recogía 220 delitos capitales, la mayoría de ellos en defensa de la propiedad privada. George Savile, primer marqués de Halifax, sentenció que no se colgaba a un hombre por robar caballos, sino para que los caballos no sean robados, lo que viene a ser un patíbulo preventivo. Naturalmente, los ingleses que conoció Moratín estaban muy orgullosos de William Shakespeare, de ahí que presumieran de que el teatro inglés era superior al de cualquier época.
El comediógrafo español consideraba al teatro inglés plagado de extravagancias y delirios, pero no menos que las comedias de Cervantes o parte de la literatura del Siglo de Oro, con la que el Ilustrado no estaba muy de acuerdo. En cuanto a las costumbres, se compadece de los extranjeros que no eran capaces de aprender o de compartir los modales ingleses. La semana pasada ya vimos cómo se quejaba Moratín de lo mucho que bebían los londinenses, pero sobre todo de que se tomaban como un insulto que un extranjero invitado a beber les despreciase una copa, y de ahí a pasarla a las manos solo había un paso. Así se queja el Ilustrado de los padecimientos sociales que sufrió en Londres. Si uno no se peina como ellos, si no toma el té como ellos, si no viste como ellos, si no come y bebe como ellos, es hombre perdido. Y antes de que abra la boca para dar los buenos días, será tildado de bestia sin educación. Sin embargo, el turista Leandro Fernández de Moratín dice que ese orgullo, acompañado de ignorancia y de costumbres feroces, les da un aire rústico que ofende a la vista. Nada más empezar sus apuntaciones, lo ilustra con la mala educación de los peatones ingleses. Van deprisa, sabiendo que la línea recta es la más corta, y atropellan cuanto encuentran. Los que van cargados con fardos o maderos siguen su camino, no avisan a nadie y dejan caer a cuantos hayan por delante. Y concluye calificándolos de carniceros y toreros puestos en limpio, es decir, matarifes, una profesión muy despreciada por entonces. Y es que para tener la lengua larga hay que tener el lomo duro, podríamos concluir, ¿no? Pues es una buena definición, sí, no conocía ese refrán. Pues está de moda últimamente porque se utilizó en el Congreso la semana pasada, creo recordar que fue. Pero es que el Congreso no me parece precisamente una mina de buenos ejemplos, entonces procuro no adentrarme pues hemos encontrado sus discursos. Hemos encontrado uno que al escucharlo me llamó la atención. ¿Cómo es? Para tener la lengua larga hay que tener el lomo duro. Uh-huh. Pero bueno, como tú bien dices, será de las pocas cosas buenas que en esta temporada podamos sacar de un debate en el Congreso. Bueno, José Juan, pues hasta dentro de 7 días. Nos ha encantado tenerte una vez más. Pues muchas gracias e igualmente, hasta dentro de 7 días. Venga, hasta luego.